a invitados el día de hoy, Abrar, que nos acompaña desde Jordania, Teo desde Nigeria y Miguel desde España. Buenas. Me encantaría que justamente ustedes puedan compartir algo breve sobre ustedes para las personas que nos están viendo. Digo, creo que no hay mejor forma que se presenten ustedes mismos. Bueno, pues yo soy Miguel, soy muchas cosas. Soy profesor de lengua castellana y literatura de secundaria. Luego también soy divulgador, soy podcaster, soy un ratoncito de biblioteca que no quiere escapar de esa biblioteca. Y, ¿por qué no decirlo? También me gusta hablar mucho. Entonces yo creo que hoy me lo voy a pasar muy bien con vosotros. ¡Qué buen servicio! Hablar y debatir, claro. Yo me llamo Teo. Yo pues tengo un nombre más largo que eso, pero Teo está bien. Yo soy profesor de español, porque aprendí español hace mucho tiempo. Y pues también soy muchas cosas. Simplemente, aparte de ser profesor, yo también soy guionista. Y pues bueno, pues no sé, me gusta enseñar, me gusta dibujar y pasar el tiempo solo. Y me gusta el café, pues, y pues no sé. A mí no me gusta nada debatir, pero pues sí, estamos aquí y vamos a hablar. A mí también me gusta el café, ¿eh? Sí. Mucho. Yo soy Abrar y soy muchas cosas también, como vosotros. Soy traductora, profesora de lenguas, también autora. Acabo de escribir mi primera novela en español y en árabe. Y me gusta hablar tanto como Miguel. Muy bien. De hecho, no quería decirlo yo, justamente por eso dije, quiero que se presenten para que se den cuenta que tienen algo muy en común, y es que los tres son profesores. ¡Qué ofertón! Se tenía que decir y se dijo. Entonces, pues bueno, yo más que emocionada. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que, a pesar de que va a estar en formato en español, creo que va a aplicar para cualquier idioma o cualquier lengua en el mundo, ¿no? Porque es muy interesante y creo que pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre qué se pierde cuando una lengua se pierde. Ahora sí viene lo chido. O sea, creo que muy pocas veces lo pensamos, y es muy interesante porque creo que aunque estemos desde España, desde Jordania, desde África y América Latina, justamente cada uno de nosotros hemos vivido este tipo de pérdidas culturales, ¿no? Y quiero empezar justamente esta pregunta para todos. Y ustedes, cuando una lengua desaparece, qué sienten que perdemos primero? ¿La identidad, la memoria o el futuro? Los tres a la vez. Ok. Barrida, total. Uy, mira, ¿ves? Me he puesto hasta nervioso. Es verdad. Cuando una lengua se pierde, pues yo creo que se produce una cadena de horrores, porque tened en cuenta que la lengua es nuestro principal instrumento, al fin y al cabo. Es inseparable de la cultura, además, como decía Sapir. Entonces, yo creo que la identidad corresponde al presente, la memoria al pasado, y en el futuro es imposible, ¿no? Sin un presente y un pasado. Entonces, en el momento en el que una lengua desaparece, ese fenómeno que la hace desaparecer barre las tres cosas a la vez. Es algo que se pierde, y sobre todo en un mundo en el que siempre se preguntan, bueno, o nos preguntamos, mejor dicho, siempre para qué sirven las cosas, le mostramos una utilidad a todo, ¿no? Nos preguntamos para qué sirve todo, pero en verdad la lengua lo que nos recuerda es que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces hay una conciencia de legado también, de que somos alguien, de que venimos de algún sitio, de que hemos compartido, ¿no? De que somos seres sociales. Y yo creo que esas necesidades hacen ver a la lengua como la materia, ¿no? Que al fin y al cabo ni se crea ni se destruye, sino que se transforma y está viva y cambia todo el rato, y acorde a las necesidades de los hablantes, pues va cambiando. Y que eso se destruya, como he dicho antes, produce una cadena pues fatal. Sí. Y también el que no tiene
como pasado no tiene futuro, al final, como se dice, ¿no? Sí, es que es algo no sé cómo se dice, intratemporal, ¿no? Al fin y al cabo, porque es como una película de ciencia ficción. Al fin y al cabo es lo que dices tú, Abrar, si tú destrozas el presente, al fin y al cabo estás destrozando también hasta donde has llegado y vas a destrozar lo que venga después, ¿no? Entonces, la lengua es un instrumento, al fin y al cabo, que va sufriendo en el buen sentido, claro está, no me malinterpretéis, sufriendo, pero y con los cambios, ¿no? Con las variedades tanto diastráticas, diafásicas como diatópicas que vas recibiendo. Entonces, la evolución a lo largo de esa lengua, pues es importante para también modificar la cultura y la sociedad, al fin y al cabo. Entonces, es algo que va de la mano. Y se está perdiendo. Sí. O se usa como algo mezquino y como instrumento también de poder, ¿no? Que al fin y al cabo ya pasaba en la tradición literaria orwelliana, ¿no? Que al fin y al cabo la lengua se usa, si no es para destruir, como estamos hablando, para manipular, ¿no? Y al fin y al cabo se usa de una forma fatal. Para crear la realidad de una forma que sea adecuada al discurso dominante. Exacto, al servicio del poder. Sí, sí, sí. Y es horroroso porque, bueno, es algo que compartimos todos, ¿no? Y que, bueno, desde un punto de vista sociolingüístico no hay lenguas peores ni mejores, ni lenguas que queremos que desaparezcan y que no desaparezcan, que luego lo vamos a hablar. Pero, por ejemplo, aquí en España tenemos el caso de lenguas que, pues hay gente que les da vergüenza hablarlas, ¿no? Están en una situación diglósica por ese sentido, porque hay siempre un instrumento, como tú bien dices, hablar, de poder, que acecha, amenaza y está todo el rato diciendo, no, yo quiero imponer, ¿no? Y cuando tú impones, la otra variedad en situación diglósica, pues obviamente se rebaja. Sí. Sí, de hecho, esto que mencionan, o sea, podemos verlo, por ejemplo, en países como Nigeria y México, o incluso que lo acabas de decir tú, Miguel, ¿no? O sea, ciertas regiones de España, donde actualmente ya no se hablan ciertas lenguas que tal vez anteriormente eran practicadas por nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos. ¿Ustedes qué factores explican que se está dando esto? No sé, por ejemplo, Teo, creo que nos puedes compartir justamente a qué se debe esto, ya que, por ejemplo, en Nigeria, el idioma oficial es el inglés. Sí. Bueno, pues el idioma oficial es inglés. También tenemos como más de 500 lenguas nativas aquí en Nigeria, pero algunas de esas lenguas pues están, no sé, perdidas, la verdad. Y pues solo quedan como... digo, entre comillas, los importantes, pero bueno, decimos que no hay lenguas importantes, no hay idiomas importantes, pero es que se usa en la mayor parte del país, como Igbo, Hausa, Yoruba y esas lenguas. Pero pues bueno, no sé, hay un montón de factores para eso. Digo, cosas como la escuela también es un factor para, no sé, para que esas lenguas pues pierdan, así como, y también las redes sociales son otro factor que implica en esta situación. Pues no sé, hay un montón. Sí. Sí, hay un montón y al final de cuentas, como ya lo habían compartido también Abrar y Miguel, al final de cuentas se ve implícito alguno de estos factores que es pues justamente el poder, ¿no? O sea, muchas veces, pues justo, ¿no? Venimos desde un apartado histórico que es la colonización y que muchos pues trajo esto, ¿no? La pérdida de ciertas lenguas. En el caso de México, pues yo creo que si no hubiera surgido justamente la colonización, hoy día yo no podría estar comunicándome con ustedes en español, ¿no? Al final de cuentas, también México anteriormente, es que yo tengo un pasado con Miguel, ¿no? Aquí viendo, estás viendo, no, Has invitado al enemigo aquí, ¿eh?
Sabes que yo me apellido Miguel Cortés, ¿eh? Oh. Ah, Es broma. no. Tengo un apellido judío converso, porque ya sabéis que yo, bueno, yo soy de España, pero estoy viviendo en el norte de la península, pero soy del sur. Entonces, tuvimos una influencia árabe y judía muy grande en el pasado, y mi apellido, Lucena, es apellido de judío converso de los antiguos, la cultura sefardí que había en España, como dato. Así que tranquila, que puedes dormir tranquila las noches. Ok, yo no, quién sabe hablar. Ah, Nosotros y los andaluces somos hermanos, de verdad. Sí, somos hermanos, sí. Además, yo vengo de Córdoba, que es la capital del califato. Sí, yo soy Wow. cordobés. Me Allí encanta. tenemos, sí, Córdoba. tenemos una cultura exquisita, y gracias a vosotros, claro que está. Es obvio, ¿no? Y pues la gente que lo niegue, pues es que no sabe la situación que se vive aquí, porque, bueno, yo pienso también que al fin y al cabo uno de los factores, ya en relación con lo que habéis dicho, es la migración, ¿no? Que al fin y al cabo recibimos una cantidad de interferencia lingüística cuando vamos a un sitio, ¿no? Ya fuera por situaciones personales o lo que sea, que al fin y al cabo pues hay una contaminación, en el buen sentido de la palabra, una interferencia lingüística, como se hablaría en filología, pues que al final eso repercute, ¿no? Entonces, esa evolución migratoria a lo largo del tiempo también conlleva la evolución diacrónica de la lengua, ¿no? Entonces, al igual que el estatus, ¿no? Que no os lo voy a negar, que yo pienso también que el hecho de que, por ejemplo, mi abuelo, por poner un ejemplo, que viva en un pueblo perdido del norte de Asturias, por poner un ejemplo, que es donde vivo, y vaya a la televisión a hacer una entrevista, pues yo creo que él, cuando vea un instrumento de comunicación de masas como es la televisión, pues va a esconder su acento, ¿no? Y ahí ya se está perdiendo también rasgos lingüísticos, ¿no? Por el estatus. Entonces todo esto viene de que los padres y las madres siempre han querido la mejor educación para sus hijos, también conlleva el poder migratorio a la ciudad, ya me aíslo de ese poder del pueblo que conserva siempre lo más rural, lo más diatópico, ¿no? Entonces hay una evolución diatópica, diastrática, ¿no? Ya es algo de estatus, no es algo de geografía. Y a mí me parece eso muy curioso. Sí, justo esto que acabas de mencionar, o sea, es justo, ¿no? O sea, lo que pasa muchas veces en México, o sea, digo, obviamente, la mayor parte de las personas que habitan es en la Ciudad de México, y muchas de ellas, obviamente, tienen que mudarse, o sea, pueden vivir en algún punto, en algún estado, y cuando se mudan a la ciudad, pues justo, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hoy día las nuevas generaciones en México ya no hablamos como tal alguna lengua que es el náhuatl, y que desafortunadamente siempre es un debate entre amigos, justamente incluso mexicanos, que decimos, ¿no? O sea, se nos hace muy injusto que el náhuatl no sea como una lengua oficial, que nos la transmitan desde la educación básica, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si se está perdiendo es simplemente porque, pues como tal, al poder político no le ha interesado en lo absoluto, ¿sabes? Hoy si todavía personas que practican la lengua como el náhuatl, el maya, por mencionarte algunos, ¿no? Porque hay muchísimos. Justo se menciona, desafortunadamente existe tal vez este estatus clasista, ¿no? De que muchas veces escuchas hablar a alguien y pues sí, justamente, ¿no? Estando en la ciudad, pues tal vez mejor deciden, pues mejor no hablar como que en su dialecto. La verdad es de que yo cada vez que escucho hablar a alguien en su dialecto, pues siento como muchísima admiración y me siento mal por mí misma de no poder comprender lo que están diciendo, y que tal vez hasta este punto de mi vida no me he dado como la oportunidad de aprender, ¿no? Para también justamente, ¿no? O sea, y es muy divertido a veces pensar, y hasta hay memes ahí en las redes sociales, de que incluso hasta están diciendo algo referente a ti, pero pues tú no lo entiendes, ¿no? Y digo, al final de cuentas, si están hablando de mí, pues no me avergonzaría en lo absoluto, y qué genial, ¿no? Que puedas hablar tal vez en una lengua que no puedan entender las otras personas, ¿no? Pero justo creo que después del proceso de la colonización, desde la conquista,
En México, como tal, pues el español se marcó como la lengua oficial y marcó al final de cuentas, pues sí, un estatus que digamos que era como de no, o sea, muchas veces se cree o se tiene la idea de que el tener un idioma oficial pues va a como generar esta unidad, pero pues más allá de eso, que no me acuerdo quién lo haya mencionado, creo que tú, Miguel, de eso, ¿no? De los padres, sobre todo que muchas veces buscan la mejor educación para sus hijos, y anteriormente Teo ya también nos lo había compartido, que es algo que sucede en Nigeria, que les dan tal vez más prioridad a ciertas lenguas, como tal vez aprender, no sé, el inglés, más importante que seguir conservando ciertas lenguas nacionales. Y por esa razón, yo quisiera pasar contigo, Teo, para preguntarte, ¿las y los jóvenes en Nigeria siguen usando lenguas locales, además del inglés? Pues sí, sí siguen usando lenguas locales aquí, pero lo que pasa es que, bueno, pues les voy a decir una cosa, en casa, o digo, bueno, sí, básicamente en casa, si hablan con sus papás, porque, bueno, digo que sus papás pues hablan las lenguas nativas, ¿no? De ellos, pero en público o cuando están entre sus cuates o algo así, pues hablan inglés, solamente inglés. Y lo que pasa es que hay muchas lenguas, así que hay lenguas que uno no sabe y cuando pues están hablando, pues nos tenemos que entender, ¿sabes? Y por eso el inglés, y hay algo aquí también que se llama inglés roto, que es como en todos los estados, todas las ciudades aquí en Nigeria. Así que pues sí, sí, se usan las lenguas locales, pero sobre todo en casa. En público, pues sí, hablan solamente inglés. El inglés roto entiendo que es como una especie de pidgin, como una especie de Sí, sí, sí. interferencia, ¿no? Sí, sí, Para sí, sí, entenderse, es ¿no? eso. Vale. Sí, para entenderse, porque también el idioma oficial aquí en Nigeria es inglés, pero fíjense que no todo el mundo o no todos los nigerianos hablan inglés, o sea, de manera correcta, ¿sabes? Y es eso, pues se surgió la idea de hablar en inglés roto para comunicarse. Así es. ¿Y a ti qué te preocupa de esta pérdida? Bueno, pues me preocupa mucho porque quizá la gente pues se va a olvidar de la idea de tener o pues de mantener vivo ese lengua, ¿sabes? Y eso pues me preocupa mucho porque yo voy a me voy a poner como un ejemplo que yo, aparte de inglés y inglés roto un poco, bueno, pues sí, español, sí, no puedo hablar con confianza mi lengua nativa. Y eso me preocupa mucho porque creo que también como dijo Gaby, estoy en ese punto de mi vida donde no tengo ese tiempo para aprender mi lengua nativa. Pero sí, seguro que en algún momento yo voy a aprenderlo, pero no sé cuándo, ni dónde, ni cómo, ¿sabes? Pero y esas cosas, la verdad, me preocupan mucho. Yo no soy la única persona así en Nigeria. Yo conozco a un montón de gente que no habla sus lenguas nativas y no sé quién, no sé, tiene la culpa, pero sí, es eso. Okay. De hecho, en algún punto, bueno, creo que en los años pandémicos, yo tuve la oportunidad justamente de aprender un poquito, bueno, me metí justamente a clases de árabe y fue cuando surgió como esta interacción de que empecé a hacer intercambio de idiomas con personas, pues justamente árabes, y ahí me dio mucha curiosidad y tuve la oportunidad de aprender, por ejemplo, sobre todo los países del Magreb, que es Argelia, Marruecos y Túnez. Y me pareció muy interesante, ¿no? Que como, por ejemplo, en países de África, por así decirlo, para ellos todavía sí mantienen, sí, puedan mantener la lengua que los colonizó, que en este caso fue el francés, pero a pesar de eso, le seguían, o sea, desde la educación básica,
en estos países del Magreb aprenden obviamente francés, el árabe estándar y además su dialecto, que justamente Abra pues nos lo podrá ahorita compartir con más detalle, por lo que yo sé, pues muchos de mis amigos me dicen, no, o sea, el árabe estándar es como que el árabe que nada más, entre comillas, hablamos en la parte estudiantil, ¿no? En la zona académica. Nuestra comunicación del día a día con nuestros amigos, con nuestra familia, evidentemente es en nuestro dialecto, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante porque yo pensé, justo, ¿no? Como se los había dicho, ¿por qué si en África sucede esto, o tal vez en la zona del Magreb, que sí les comparten, pues sí, mantienen la lengua que los colonizó, pero siguen aún así, se les impuso pues el árabe estándar, ¿no? Que es a final de cuentas una lengua que les da identidad. Y yo pensé, ¿no? ¿Por qué en México no ocurre esto? Posiblemente no les estoy diciendo que ya no nos quiten, o que nos quiten el español, ¿no? O sea, que se mantenga el español, pero que aún así nos incluyan con nuestra lengua como en náhuatl y cosas así. Pero justamente a donde yo quiero llegar, basándonos en esta pequeña introducción, es con la convivencia entre el árabe estándar y los dialectos, porque pues cada país tiene su dialecto. Abraham, ¿tú qué prácticas culturales o digitales ves hoy como resistencia a la homogenización? Vale, es una pregunta muy importante, la verdad, porque de resistencia, como yo dije la última vez, es que primero tenemos que definir quién está resistiendo. Eso primero, porque como dijimos antes, los jóvenes todavía no son conscientes de la seriedad de perder una lengua. Es algo, como un tema muy serio, muy peligroso, de verdad. Entonces, eso primero. Ahora, ¿quién resiste? Vamos a ver, los padres, ¿vale? Los padres, los profesores, y no todos, por supuesto, los autores, los poetas o poetas, novelistas en general. Estos sí, están resistiendo de forma muy estricta, están intentando mantener el árabe estándar como es, como quieren que la gente hable el árabe bien, que aprenda el árabe bien, pero también tenemos otro problema, es que la gente ahora, especialmente los jóvenes y la gente de las clases muy altas, que tienen la suerte de aprender en muchos países, especialmente los países que hablan inglés. Entonces, lo que pasa, Gaby, es que ahora no solo estamos intentando mantener el árabe estándar, sino también intentamos mantener dialectos, también dialectos de la capital. Lo que pasa es que se ha perdido, por ejemplo, se han perdido dialectos de las ciudades o en las afueras, como lejos de la capital, ¿vale? Pero ahora también está perdiendo la lengua, perdón, el dialecto de la capital también está mezclada con el inglés o otras lenguas, pero básicamente el inglés. Entonces, ¿quién está resistiendo? Como te he dicho ahora, la resistencia no es muy fuerte. ¿Cómo o qué prácticas hay? Por ejemplo, si son novelistas, poetas, básicamente en sus obras. Muchos de ellos están intentando hacer eventos, actividades, captar la atención de los alumnos, de los jóvenes, pero es un viaje un poco difícil. Los padres ahora, muchos de ellos, como te dije, no tienen tiempo, eso primero, no tienen tiempo para implementar unas prácticas para practicar el árabe correcto. Al menos ni el árabe de un dialecto, por ejemplo, ¿sabes? Se está perdiendo porque el niño joven en general está pasando el tiempo con el móvil, en las redes sociales y no
no está pasando el tiempo con un recurso de la lengua, ¿sabes? Por ejemplo, los abuelos son un recurso muy importante para mantener los dialectos, el árabe estándar también, porque saben más. Y también, no, como ha dicho Miguel, creo que no se trata solo de lengua o un solo dialecto, también trata de cultura, cuentos, microrelatos. Hay mucha sabiduría que estamos perdiendo ahora y morales también. Entonces vamos a decir, es un poco como crisis moral, no solo lingüística, ¿sabes? Entonces, ya, estamos intentando hacer lo que podamos hacer, pero no es fácil y ya, nos estamos dirigiendo a la pérdida más y más, de verdad. Música también. La tradición oral que tenemos, todas las culturas también es gracias a los dialectos y a las lenguas minoritarias, vamos a llamarlas así como para diferenciarlas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Abrar. Sí, de hecho, pues como lo acaban de decir, ¿no? O sea, mantener una lengua no solamente significa mantener esa parte, sino también es justamente la cultura, ¿no? O sea, muchas veces a través de cuentos, música, si tú no conoces esa lengua, podrás escucharla o podrás, sí, o sea, podrás seguir, o sea, no sé, podrás ver contenido, no sé, a través de museos, en tus visitas, este tipo de demostraciones, pero al final de cuentas si no lo sabes, ¿dónde está el valor, no? Y mencionaban mucho esta parte de los abuelos y que es muy importante, ¿no? O sea, sí, o sea, porque sobre todo ellos que mantienen viva esta, ¿no? O sea, y que pueden transmitirlo de generación en generación, pero como lo había dicho Abrar, muchas veces en algún punto de nuestra vida, sobre todo cuando somos más jóvenes, no vemos, ¿no? La importancia de ese valor que puede tener algo tan no sé, algo que no lo podemos ver tal vez en material, pero que realmente incluye muchísimo valor, ¿no? De hecho, pues no sé, o sea, pensando tal vez en el caso de México, pues la verdad es de que desde que somos muy pequeños, todo lo vemos en español, o sea, nuestra historia como tal está escrita en español, todo lo que sabemos es en español, o sea, sí, posiblemente podrá haber, obviamente, ¿no? Narrativas orales, poemas, música, como lo acaba de decir Miguel, pero al final de cuentas, desde que somos muy, muy pequeños, todo fue transmitido en español. Y al final de cuentas sabemos o lo que sabemos o nos impusieron saber lo que querían que supiéramos nosotros, pero al final de cuentas es como si supiéramos nada más, pues una parte de realidad, ¿no? De la historia como tal. Y por ejemplo, en el caso de España, justamente en algún punto igual Dialéctica Social llegó a colaborar con en un proyecto de España justamente en la parte de Vizcaya. Y bueno, me pareció muy interesante porque en algún punto llegamos a escuchar un episodio de un podcast de ese proyecto, o sea, bueno, no relacionado al proyecto, pero haciéndole difusión a ese proyecto. Y me pareció muy importante escuchar ese episodio y que transmitían la comunicación un poquito en la lengua como tal. No sé si el se euskera, acuerdan. ¿no? Ándale. El vasco, el euskera. Exacto. Y me pareció muy interesante, ¿no? O sea, pensar y decir, wow, ¿no? Pero justamente aquí, aprovechando que está Miguel, yo quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? O sea, España ha logrado, por lo que veo, o por lo que quiero pensar, de alguna manera, ha logrado mantener pues varias lenguas vivas. ¿Tú qué aprendizajes tú qué aprendizajes crees que podrían replicarse en contextos donde las lenguas están desapareciendo más rápido? ¿No? Desde tu experiencia. Bueno, yo creo que, básicamente el caso de España ha sido por la colonización masiva que ha habido siempre desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque romanos, árabes, visigodos, celtas, hemos tenido tantos pueblos que es increíble todo lo que nos han dejado, ¿no? Y partiendo de la base que los árabes, pues, formaron un territorio tan vasto como era Al-Ándalus,
hubo territorios que se quedaron como relegados, ¿no? Que la parte del norte de España, zonas del Levante. Entonces, ahí, ya que pones el ejemplo del euskera, fue donde se fue gestando, porque claro, al-Ándalus tenía tanta diversidad lingüística por la confluencia de culturas que era imposible moldear una lengua, ¿no? Pero el caso del País Vasco, como bien dices, el caso de Asturias, el caso de Galicia, el caso de Cataluña, que es donde han previvido estas lenguas diferenciadas del español, donde el latín pues fue contaminándose de las lenguas, ¿no? que fueron llegando de otras culturas. Eran entornos muy rurales, muy de monte, muy de montaña, aislados, ¿no? También puntos muy estratégicos, perdón, donde pues no recibían ese tipo de contaminación. A ver, sí la recibían, pero no la recibían de una forma tan directa como en el Al-Ándalus, ¿no? De hecho, el hecho de que fuera montaña no quiere decir nada. Por ejemplo, en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera, se conservó una forma de comunicación no verbal bastante curiosa, que es el silbo gomero, que para cuestiones de ganadería y de pastoreo, pues se comunicaban con sonidos, con silbidos, a kilómetros, ¿no? Entonces imaginaos un pastor comunicándose con otro, silbando, pero todo esto teniendo su código, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso España ha sido como una de las excepciones, ¿no? Porque aquí también a lo largo de la historia no es que se haya hablado de una unidad de España como tal, ¿no? Como en otros países, por ejemplo, que siempre ha sido la unidad de ese país, ¿no? Aquí siempre ha habido muchísima diversidad. Entonces, hoy en día, obviamente, pues una de las réplicas que deberían, a ver, pues esto depende también de las cuestiones históricas de cada país, ¿no? Pero sí es verdad que el principio básico sería la diversidad, es decir, la apertura, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú te dejas abrir en un país, pues en una zona y recibes interferencia, sí que se crea una movilización con la cultura y la lengua propia, ¿no? Es como una acción-reacción, ¿no? Entonces, sí es verdad que... Exacto. Entonces, sí es verdad que el principal motivo de que se conozca tanto el catalán, de que se conozca tanto el euskera, que si no me equivoco es una de las lenguas que todavía no se sabe su origen, con el húngaro, creo, y hay otra por ahí, no me acuerdo si es alguna eslava, pero no, creo que es el húngaro y el vasco y otra, ahora mismo no recuerdo el nombre. Es precisamente porque se han dado a conocer, ¿no? Porque han salido de ese entorno de aislamiento, ¿no? Entonces es un poco como la lagartija que se muerde o la sardinilla, no sé en qué contexto se usa esa expresión en vuestros países, pero que se muerde la cola, ¿no? Porque al fin y al cabo la lengua pues crece en un entorno cerrado, pero luego para protegerla hace falta apertura, porque al fin y al cabo si sigue cerrada va a llegar un punto en el que va a perderse. Entonces, es un poco contradictorio, pero es así, ¿no? Así que yo creo que ese sería el principal foco que debemos, como bien dices, centrarnos para conservarla. Y por eso yo creo que España es como es lingüísticamente. Muy curioso. Sí, la verdad es que sí, que en ese sentido... y también te digo que somos muy... o sea, tenemos muchísimo estigma con nuestra lengua. Por ejemplo, en el resto de España, si oyes hablar catalán, pues ya están los prejuicios, ¿no? De la independencia, por ejemplo. O si incluso dialectos, porque a lo mejor me escucha... Ahora mismo yo estoy hablando un idioma español estándar, ¿no? Sí, pero si me pongo a hablar andaluz, como hablo con mi familia, posiblemente un español, si me está escuchando, vosotros no porque no sois españoles, pero un español que me esté escuchando y que sea de otra zona y que no oiga todos los días el andaluz, me diga, ay, mira, qué gracioso, cuéntame un chiste, ¿no? Porque el andaluz es como, ¿sabéis? Esta gentillo de fiesta. Los memes, por ejemplo, los reels en Instagram, por ejemplo, siempre los graciosos salen en andaluz. En andaluz, claro. Los de Madrid son muy pijos, los de Madrid son como la capital, los pijos, la J. O sea, es como mucho prejuicio que supongo que también... Y claro, luego ya si hablas asturiano gallego en norte de España, pues todos con vacas y bosque y pastores y no existe otra cosa. O sea, aquí en Asturias no hay otra cosa que no sea... Mentira, son prejuicios sociolingüísticos, ¿no? Pero claro. Perdón. Y los personajes, por ejemplo, con todo el respeto, los menos inteligentes hablan siempre
andaluz. Eso es muy fuerte y muy, no sé, pero ¿por qué? Yo siempre tenía esta pregunta en mi mente. Eso como he empezado a aprender el español hace 7 años o 8 años. Todavía estoy aprendiendo, pero todavía no sigo entenderlo porque yo viví un poco en Andalucía, en Granada, y es muy injusto. Siempre pensaba, ¿por qué los menos inteligentes en las series, las películas hablan en andaluz? Claro, es algo muy curioso y que yo voy a intentar explicarte brevemente y poniéndote un ejemplo de cuando todos conocemos el musical del Rey León, que es súper famoso, pues se supone que cuando, a mí algo que me molestó cuando fui a Madrid a ver el musical del Rey León, que había una chica de Cataluña a mi lado y me dice, bueno, ¿por qué te molesta? ¿No? Y yo le preguntaba, pero si fuera en catalán, a lo mejor la que te molestabas eras tú, pero el personaje de Timón, que es el gracioso de la película, pues Sí. va a tener acento andaluz. De hecho, sale con un vestido de flamenca y todo, porque es como el estigma de que yo como andaluz también me parece mal que cuando hablas de España todo sea olé, olé, sevillanas, baile y... No, hay más. De hecho, la cultura que hay en el norte, pues hay mitología, hay una cultura muy, muy, muy norte. Sí. Es muy, muy vikinga, ¿no? Como digo yo, muy visigótica, porque es lo que aquí se gestaba. Entonces, yo creo que es básicamente asociar los fenomenos lingüísticos y fonéticos que nosotros tenemos, que obviamente, pues eso, nos comemos letras, relajamos sonidos con... relajar. Y mucha dice que es el clima, que es el sol, y por eso siempre estamos felices y alegres, y a lo mejor tenemos mucho la idea de es andaluz, cuéntame un chiste, ¿no? Y cagarse en su madre, ¿no? Entonces es como, es una broma que tenemos, ¿no? ¿Quieres que te cuente un chiste? Pues me cago en... La verdad, las cosas como son. Pues tal. Entonces, claro, entonces yo creo que es eso, que además es una lengua, un dialecto que nació de la marginación, de lo vulgar, ¿no? Básicamente es la lengua también que traían los gitanos, que estaban muy mal vistos. Entonces, es como... Está relacionado también con la pureza y la impureza, ¿sabes? Hablar, y eso ya... Claro, entonces ya hay prejuicios muy, muy, muy sociolingüísticos de estamos todos los días durmiendo porque somos unos perezosos. ¿Por qué somos perezosos? Porque como hablamos comiendo letras y tal, pues es la ignorancia lo que hace es asociar, ¿no? A hacer analogías ridículas. Sí, muy injusto porque, por ejemplo, siempre veo o miro las aplicaciones por LinkedIn o... Hay muchas formas, la verdad, Facebook, Instagram, y siempre me fascinan las universidades de Andalucía. Algunas veces, por ejemplo, en la Universidad de Granada, en la Facultad de Medicina, de verdad, como siempre hay innovaciones y siempre pienso, ¿por qué nadie habla de eso? De verdad, yo creo que había algo que puede contribuir al tratamiento de cáncer, por ejemplo. Pero es muy injusto, de verdad, porque siempre hay contribuciones, hay innovaciones, pero eso, como la lengua, como tú dijiste, porque hablamos relajadamente. Ya somos unos vagos. Hablando muy mal. Sí, esto... Hay mucha influencia del árabe también, porque la jota, el hecho de aspirar, todo eso tiene una historia. Y de hecho tenemos yo porque llevo 12 años fuera, pero yo cuando hablo con mi familia es como si es acento cordobés de pueblo, ¿me entiendes? Entonces tenemos una tierra riquísima de poetas, escritores, gente súper importante, cantantes, o sea, es que tenemos una cultura que, claro, es tan influyente que mucha gente a la hora de hablar de España, en verdad estás hablando de Andalucía, no estás hablando de España. España es diversidad gigante. Pero tú cuando vas fuera y te encuentras un olé, una sevillana, un... ¡Ole! Eso es Andalucía, eso es España, pero hay una extensión, ¿no? Como decía Lorca, que decía que Andalucía era España era una extensión de Andalucía, fíjate tú, el ego que tenemos los andaluces. Pues básicamente es eso, ¿no? Pero luego es mucho más, claro.
Sí, solo una cosita, porque, por ejemplo, cuando alguien quiere viajar a España, aquí en Jordania o desde otro país árabe, siempre pensamos en Andalucía. Por supuesto, Madrid y Barcelona por los equipos, Mm, pero siempre Andalucía tiene un lugar muy importante y eso es lo que pasa al revés en el mundo árabe, por casualidad. Como la gente quiere algunas veces aprender el español por Andalucía, quieren ir a Andalucía, ver el Alhambra, la todo Alhambra. eso. Entonces, como también las perspectivas cambian. Eso Sí, es es muy... porque tenemos muchas cosas, ¿eh? Son 8 provincias, que tenemos el sur completo, tenemos desierto, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos muchísimas cosas. Y luego la gente, yo de hecho, para que veáis el fenómeno diastrático, que supone también un cambio de comunidad, ¿no? Del sur al norte. Yo, por ejemplo, soy muy cariñoso, los andaluces somos muy cariñosos. Sí. Entonces, son muy sociables, muy cariñosos, y a lo mejor lo que haga gracia en el sur, en el norte sienta mal, ¿sabes? Con todo el ¿Sabes? respeto, pero sí. Claro, y yo pues he tenido que moderar el hecho de dar un beso al iniciar la conversación y al cerrar para irme. Los andaluces estamos, venga, no sé qué, es como si fuéramos amigos todos, ¿no? Un exceso de confianza increíble, ¿no? Sí. Que eso lo he visto yo cuando he conocido a gente latina aquí en el norte, lo he visto, ¿no? Hablábamos igual, pero también nos comportamos igual, porque en parte es la herencia, ¿no? Entonces Ajá. ha sido como, menos mal, no muero hoy. Sí, ¿verdad? La gente del norte es maravillosa, ¿eh? O sea, es No, muy maravilloso. cercana, muy tierna, muy de casa, ¿no? Pero no es lo mismo, a lo mejor yo te cojo, ¡ay, qué tal! Vámonos a comer, no sé qué, ¿sabes? Como Sí. andaluz, pero es diferente. No quiere que sea mal, pero es Sí. diferente. Según mi experiencia de 7 años más o menos, la gente del norte de verdad es maravillosa. Es maravillosa. Mira, toman más tiempo porque según la geografía, no sé, es como, para mí me parecen un poco como los que viven en el norte de Europa. Son gente genial, te lo juro, pero necesitan tiempo para conocerse. Pero en Andalucía, como todo el mundo te habla, te ayuda. Y yo, por ejemplo, con mi panuelo en Andalucía, primero pensaba que como iba a enfrentar un problema. Uh-huh. Había como unos prejuicios, pero muy pocos. Sí, hay muy pocos. Te ayuda y también lo que me fascinó, los vecinos. Todavía hay en la cultura de los vecinos como en el mundo árabe. Entonces pensaba, sí. wow, gracias. Sí. Y tomar el fresco por las noches en verano y todas las señoras ahí. Oye, pues tú eres hijo de Ana. Sí. Eso es genial. Entonces, es curioso, la verdad. Sí. Y luego también ten en cuenta que, hay un dicho en Córdoba que nosotros, cuando nos dicen la mezquita de Córdoba, ya sabéis que allí hay una mezquita que es monumento histórico, Sí. que es, obviamente pues es un monumento árabe, pero para que veas la conciencia que tenemos nosotros de diversidad cultural, porque Córdoba fue centro cultural durante muchísimos siglos, increíble, y siempre decimos que no es mezquita, es mezquita catedral. Es mora y cristiana. Claro, es mora y cristiana, porque todos estuvimos juntos en esa época. Entonces, hay una diversidad, una conciencia de diversidad, de que obviamente si te ven con velo, pues va a haber tontos como en todos lados. Pero nosotros tenemos esa conciencia de que vos nos aportasteis mucho las matemáticas, el sistema de alcantarillado, o sea, todo eso, yo, como andaluz, soy el legado de todos ellos. Sois la mezcla, ¿no? Como digamos eso. Entonces, a lo mejor una persona del norte que nunca haya salido de aquí, porque no tiene nada que ver, ¿eh? Pero puede ser que no tenga esa mezcla, como por ejemplo la puedo tener yo. Entonces yo lo entiendo mejor, o sea, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Entendemos eso. Sí, como ese legado lingüístico de una manera indirecta y directa, no sé, pero es fenomenal, la verdad. Y cuando tú, por ejemplo, estás caminando en Granada o lo que sea y ves algo en árabe, luego algo en español, algo islámico, perdón. Todo eso como es un poco cariñoso y la gente te habla, entiende que, como tú has dicho,
tienes un legado aquí, no sé, como o has aportado o tus primeros abuelos han aportado, habían aportado. Entonces, sí, es muy importante. Claro, yo cuando camino por la Alhambra, cuando camino por la mezquita y encima por fuera es una mezquita, pero por dentro es una catedral con sus cristos, sus vírgenes, luego te vas también al arte mudéjar, luego tienes también ruinas romanas, entonces si tú vives en una ciudad como Córdoba, tú no puedes tener prejuicios, o sea, porque es que la historia es la que habla por las calles. Sí, ¿sabes? Córdoba es como muy pequeña, pero tiene... muchas cosas, la verdad. En Andalucía decimos una expresión que se dice duende, que tienes mucho duende. Tienes mucho duende, es como mucho encanto, mucho... Es una expresión como saudade en portugués, que no se encuentra explicación, pero cuando tú, por ejemplo, cantas una canción mágica, vamos a decir así, dices, tienes mucho duende, ¿no? Entonces, Córdoba tiene duende, en ese caso. Sí. No, me encanta todo lo que compartieron y creo que ejemplificó muchísimo una simple palabra, ¿no? Que es diversidad, y todo lo que intercambiaron en este momento es al final de cuentas esa diversidad, ¿no? Que a pesar de que muchas veces suene tan sencillo pensar en la diversidad y creer que deberíamos aceptarla y abrazarla, hoy día con los problemas a nivel internacional sabemos que muchos de ellos es justamente esta cuestión, ¿no? De la diversidad, pero que justamente lo han comentado, ¿no? O sea, Miguel lo acaba de decir, o sea, al final de cuentas, él es un legado, ¿no? O sea, todos nosotros, por mucho de donde estemos ubicados, al final de cuentas no podemos decir que en nuestro ADN no tenemos tal vez una mínima parte tal vez árabe, española. Bueno, yo no puedo negar con que Miguel, porque evidentemente tengo algo ahí, pero todos, o sea, incluso aunque hoy día todavía existe muchísimo racismo, hoy en día, al final de cuentas todos tenemos una parte muy mínima de cada continente, ¿no? Porque, pues históricamente, no podemos decir que, no sé, en África, ¿no? Que todavía hay muchos sesgos culturales y desafortunadamente no nos damos cuenta que hoy en día todavía estamos en deuda, todo el mundo todavía estamos en deuda con África, porque pues muchísimas veces se les robó muchísima riqueza cultural, ¿no? Que muchas veces históricamente se decía como de, ay, no, pues es que, como ahorita me dio mucho gusto que Miguel haya aportado, ¿no? Esta cuestión de las matemáticas y todo ese tipo de cosas, porque ustedes mejor que nadie saben que en el proceso de colonización, muchísimos, sobre todo desde la parte eurocéntrica, ¿no? Como que se tiene esta idea de que nos fueron, o sea, que al final de cuentas el hecho de la colonización fue porque al final de cuentas nos aportaron, digamos que cosas que si no hubieran llegado ellos, tal vez nosotros no hubiéramos evolucionado, pero pues nos ponemos a pensar y es que evidentemente pues nosotros como tal ya teníamos, ¿no? Como una estructura bien organizada desde la cuestión incluso de las matemáticas, o sea, de todo lo que ustedes quieran pensar, ¿no? Pero me encanta que lo hayan compartido y que nos hayamos dado cuenta que por cualquier hilo que lo queramos ver, estamos conectados todos, ¿no? O sea, sí, la parte de... Se me fue la parte en la que está muy conectado justamente España con Medio Oriente y que al final de cuentas en algún punto ahí se ligaron, por supuesto, muchísimas cuestiones culturales que dejaron, ¿no? O sea, al final de cuentas todos estamos enriquecidos por cada uno, o sea, de igual también, por ejemplo, en México, pues también en algún punto de la vida tuvimos sobre todo esta migración por parte de Líbano y que muchas veces, de hecho, ¿no? El shawarma fue justamente como esa adaptación al plato mexicano que hoy día conocemos, ¿no? Pero si Líbano no hubiera llegado a México en ese entonces, pues tal vez el taco no hubiera existido, ¿no? En España es el kebab, Miguel. Uh-huh. El shawarma. ¿Te suena el kebab? O... Sí, claro, por supuesto. Sí. Ella es cultura también española, eso, ¿eh? Porque me ha llamado la atención que tú has dicho shawarma porque en España es solo kebab, en Europa. Sí, bueno, yo que soy consumidor bastante, tengo uno al lado de mi casa
y lo visito muy a menudo porque es una comida que me encanta. Sí. Pero sí es verdad que a lo mejor puedo diferenciar entre lahmacun y durum, pero normalmente sí, se suele llamar El a turco kebab, también, sí. que es el Sí, típico sí. del pan de pita con el pollo, la ternera y la verdura, sí, que está riquísimo. Y algo que me ha llamado mucho la atención es lo que has dicho tú antes, que al fin y al cabo es eso, ¿no? El poder, que al fin y al cabo, pues oye, México también es un país que tiene una historia, ¿no? Y que sí ha sufrido ese punto de vista europeo, que terrible, ¿no? De esa necesidad de europeización de todo. Por ponerte un ejemplo, cuando Cristóbal Colón, por ejemplo, uno de sus viajes, era tanto el ego europeo que tenía, ¿no? Bueno, era genovés, no era español, era genovés, pero bueno, para que veas tú a nivel general de Europa, ¿no? Que básicamente cuando descubrió los manatíes decían que eran sirenas. Existían las sirenas feas, pero existían, ¿no? Que era lo que le interesaba a él. Entonces, él vio los manatíes y dijo, bueno, pues son sirenas feas, pero bueno, por lo menos existe, ¿no? Que era lo que nosotros queríamos comprobar, porque la tradición europea pues lo hizo así, ¿no? Y América tenía que ajustarse, ¿no? Cuando llegasen los españoles, los portugueses y todos, tenían que ajustarse esa realidad al punto de vista europeo. Y la realidad era más parecida a lo que versaba Carpentier en esa magnífica obra que tiene sobre lo real maravilloso de América, ¿no? Entonces, por eso se produjo ese choque de intereses entre lo que antes se creía y lo nuevo que se había descubierto, vamos a decir descubierto entre comillas, porque ya estaba descubierto por tus antepasados, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, pues yo creo que la gente, todo el legado que tenéis indígena está más conectado a la naturaleza, es más genuino. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando leía a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es un español que vivió entre los indios, y él decía que cuando moría la gente de su tripulación, de su tripulación española, los indios, los indígenas, se ponían a llorar de rodillas en la playa, llorando las estrellas, ¿no? Porque a pesar de que a esos hombres a caballo barbudos no los conocían, pero sentían la pena, porque estaba conectado, ¿no? En lo más profundo del alma. Entonces a mí eso me hace pensar que erais gente, por lo que dices tú, muy compleja. Pues Tenochtitlán no se construyó en un día, era una ciudad magnífica, ¿no? Llena de conocimientos y obviamente no necesitabais nada de Europa. Entonces, eso. Exactamente, ¿no? O sea, nada de Europa, nada de... Justo esto que acabas de mencionar, ¿no? Muy ligado a la cuestión de naturaleza, porque evidentemente antes de que pues llegaran ustedes, nosotros no practicábamos como tal el cristianismo. Uh-huh. Evidentemente estábamos regidos por dioses como el dios de la lluvia. Más animistas, sí. Justo como hicieron que al final de cuentas, y de hecho históricamente si tú te pones a platicar con profesores tal vez de historia aquí en México, muchas veces todavía te dicen que, o sea, te das cuenta como de ciertos actos simbólicos representan mucho la cultura en la cuestión de que, pues no sé, por ejemplo, en ciertos lugares más rurales, muchas veces uno quiere pensar, aunque realmente se les impuso la religión, por ejemplo, la Virgen, o sea, es un contexto en el sentido de que la Virgen María, o la Virgen de Guadalupe, para que se pudiera adaptar como esta parte de que se sintieran como en esta conexión o que se sintieran identificados, por esa razón hicieron que la Virgen fuera pues morenita, ¿no? Para que justamente los indígenas aprobaran esta creencia como tal. Pero pues realmente te vas dando cuenta de cómo se han adaptado muchas cosas y que aunque tú llegues a pensar que algunas personas entran a la iglesia pues como que inclinadas por respeto, pues realmente dicen que no es como tal en cuestiones de respeto, sino simplemente porque ellos se agachan haciendo referencia a que abajo de donde está esa iglesia, pues es donde están justamente todavía sus dioses que siguen conservando, ¿sabes? Y luego hay muchos incluso memes en el sentido de que en vez de que los domingos fueras a la iglesia, hubiera estado más interesante que los domingos hubiera un sacrificio, ¿sabes? Porque pues anteriormente era algo que se solía hacer, ¿no?
Pero es muy interesante, o sea, al final de cuentas, pues esas adaptaciones y todo lo que uno quiera pensar que hoy día tal vez ya no se practica, pero en día, al final de cuentas, es imposible, pues yo creo que borrar o deshacer esa cuestión, porque es parte de la memoria, de la cultura y de lo que hoy día somos, ¿no? O sea, al final de cuentas es parte de nuestro futuro, o sea, creo que el futuro no podría existir sin sin este legado que se ha ido conservando y que creo que es muy interesante pensar en qué riesgos ustedes creen que tiene un país cuando se intenta reducir su identidad a una sola lengua, y que creo que ya le hemos respondido. Sí, yo creo que está bastante respondido, principalmente porque, bueno, el ser humano ya se ve en el planeta de los simios, ¿no? Que no puede aceptar ninguna forma de autoridad superior a él. Entonces, yo creo que la lengua, en el momento en el que tú tienes un poder, se pone a tu servicio, ¿no? Como pasa en toda la literatura distópica de Orwell, en el que la neolengua, ¿no? Es el instrumento de manipulación. Entonces, en ese sentido, pues está al servicio del poder, está al servicio de la unidad, ¿no? Totalmente lo diferente desaparece, ¿no? Aquí se ha visto ya en muchas dictaduras, en España creo hemos tenido 2, y la verdad es que siempre se ha intentado unificar el sentimiento español y tal, pero ¿a base de qué? A costa de destruir lo demás, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es terrible, porque la diversidad no se puede negar. No es solamente la palabra más buscada de 2013, es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es un concepto que hoy en día no se tolera pues por toda la gente, porque, bueno, es una palabra que yo siempre digo que a lo que no se conoce, lo que se ignora, produce miedo, ¿no? Produce fobia. Entonces yo creo que la diversidad lingüística en ese sentido hay mucho camino todavía que hacer, porque nosotros somos el reflejo de ese legado, somos el reflejo más directo de lo que tú, por ejemplo, Gabri, es el reflejo de esos indios que miraban a las estrellas, ¿no? Y que hoy en día, pues esa forma, esa idiosincrasia de ellos me hace decir que la gente latina es la gente más educada del mundo, porque es verdad. Es verdad, yo trato muchísimo al día con ellos y es verdad que esa educación tiene que venir de un vínculo especial con el universo, ¿no? Porque es que yo no encuentro ninguna explicación más, ¿no? Fuera de la convención social. Entonces, bueno, ya me he puesto muy intenso. Está súper bien. De hecho, yo nada más digo, no me gustaría corregirte. ¡Que arda Troya! No, pero es que justamente muchas veces se tiene la idea, ¿no? Históricamente, incluso nosotros, desde muy pequeños, era como aceptar tal vez esta palabra de decir indios, pero como tal, la palabra más común es indígenas, como tal. Indígenas. Porque justamente los indios, pues obviamente se hace referencia a India. Pero justamente, créeme que no es el primero, ¿no? O sea, muchas veces... No, pero es un término histórico, pero es un término histórico que pasa como conquista y colonización, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una profesora, mi profesora de literatura hispanoamericana, que Virginia, maravillosa, la recuerdo con muchísimo cariño, que es verdad que ella no aceptaba que se hablase de leyenda negra o que se hablase de conquista, ¿no? Pero yo muchas veces... colonización. Dicen, no, es que conquista es un término histórico, porque un soldado de Hernán Cortés, por ejemplo, cuando tú estudias literatura e historia pasa eso, ¿no? Que tienes que estudiar acorde al contexto. Entonces, para ellos colonización, se echaban a reírse de decir esa palabra. Para ellos estaban conquistando, eran soldados al servicio del Imperio Español. Entonces, yo muchas veces, sí es verdad que uso términos, pero bueno, adecuados al contexto, ¿no? El hecho del indio, obviamente, pues genera esa confusión que había, porque habían llegado al Oriente, pero luego no habían llegado y pensaban que sí, ¿no? Y era como, estos son indios, porque si obviamente le estamos dando la vuelta al mundo, lo que nos vamos a encontrar es Asia, ¿sabes? Entonces, es muy curioso esto también, ¿no? Cómo ha pervivido esos términos. Sí. Y de hecho, como ya retomando lo que habías dicho, ¿no? De que somos personas muy educadas, pues creo que mejor que nadie de ustedes lo sabrán, ¿no? Es como un estereotipo muy común de los mexicanos. O sea, los mexicanos es súper complicado no decir gracias más de una vez, ¿no? O sea, somos muy, pues sí, de alguna manera creo que es parte de, y también me gustaría también considerar esta parte de la diversidad,
que incluso entre nosotras, entre una misma nación puede existir, ¿no? O sea, así como hay esa diversidad entre jordanos, esa diversidad entre españoles, esa diversidad entre nigerianos, también existe, ¿no? Esta diversidad entre mexicanos. Y que justo, ¿no? O sea, evidentemente, como tú lo dijiste, Miguel, muchas personas, o si es que la mayoría, siempre tenemos como que este miedo a lo desconocido y al mismo tiempo al cambio. Sí, es que directamente, bueno, también te digo que cuando tú sales de México, cuando tú sales de España, ya seas asturiano, valenciano, andaluz, tú eres español y dices, español, ¿sabes? Te pones así como, en plan, como somos nosotros, ¿no? Que parece que vemos que todo para nosotros es algo movido, fiesta, parece que, no sé, tenemos esa chispa en la cabeza que se nos activa y cuando vemos a un español, imagino que a vosotros os pasará lo mismo, pero a mí me hace muchísima ilusión encontrarme en Italia a un español, ¿no? Y yo digo, este es español. Y ya empezamos a conectarnos como si nos conociéramos de toda la vida, porque tenemos ese carácter, ¿no? Y es lo bonito, que al fin y al cabo, pues cada país tiene su diversidad, porque es inevitable, ¿no? Es un hecho social, ¿no? Pero también tenemos ese sentimiento de decir, pues mira, venimos del mismo sitio cuando vamos fuera, ¿no? Porque es como los estudiantes cuando van fuera y forman como pequeños guetos, ¿no? De su misma cultura, ¿no? A mí eso me parece increíble, la forma de relacionarnos, ¿no? Es antropología pura y dura. Justo, y de hecho ya que habías mencionado esta parte de entre conquista y colonización, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que dejar una lengua propia se percibe como progreso? Porque eso es lo que muchas veces nos han vendido históricamente, ¿no? Por la razón por la cual una nación debe tener un único idioma o una única lengua es justamente para progresar, ¿no? Para unir o ser más comunidad. ¿Ustedes lo ven como un avance o como colonización cultural? Tiene que haber un orden, o sea, eso está clarísimo, Gabri. Tiene que haber un orden que diga, es como el español, ¿no? Que tiene que haber un estándar para que todos nos entendamos y parece que la misma Andalucía nos pasa, ¿no? Que una persona de Almería a lo mejor no entiende el onubense o el sevillano mismamente. Y ya no te digo en el norte, que tenemos que pronunciar todas las palabras, ¿no? Pero en verdad es una tontería, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que progreso, yo lo diría más bien orden, ¿no? Más bien de establecer, porque tiene que haber un orden, tiene que haber una Real Academia Española que diga, pues, como no escribamos así, nos vamos a volver locos y cada uno empieza a escribir o empieza a hablar de su forma, ¿no? Pero luego es que, al fin y al cabo, la lengua es un fenómeno que no se puede parar. Es un todoterreno, entonces está en cambio. Entonces, ahora habéis visto la lengua, ¿no? Cómo está en constante evolución. Bueno, pues yo pienso así, ¿no? Que al fin y al cabo van surgiendo necesidades en la sociedad que tú tienes que nombrar las cosas, ¿no? Y por ponerles un nombre. Y ese nombre puede parecer bien, puede parecer mal, o luego se modifica, pero eso surge de una necesidad humana, ¿no? De nombrar, ¿no? Es como cuando en las películas matan a una persona, pero si a ti te dicen que matan a una persona, te da igual, ¿no? Pero si tú sabes ya el nombre de esa persona, ya empiezas a empatizar, ¿no? Entonces, hasta ahí llega el poder de la lengua, ¿no? Sí, justamente, de hecho, ahorita que mencionaste, ¿no? De esta constante evolución y ¿ves? que A ti también te cuesta. Odio los adjetivos. Constante evolución y progreso. Y lo que me llegaste a mencionar a la Real Academia, pensé mucho actualmente, ¿no? El cómo en el español incluso se está modificando el idioma, ¿no? La lengua, que muchas veces no todos van a estar de acuerdo y también se vale, pero también esto se debe a justamente la adaptación de los nuevos fenómenos o de los nuevos casos que hoy día ya tal vez no vamos a estar de acuerdo, como es el caso de la inclusión, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el español, ¿por qué siempre tiene que existir tanto el masculino como el femenino? ¿Y qué pasa con alguien que no se considera dentro de estos dos bloques, ¿no? Y que no sé si ocurre tal vez en España, me imagino que sí, pero... Claro, a eso me refiero con la necesidad. O sea, hay una serie de personas que, la identidad
siempre ha estado ahí, pero hoy en día es como que se habla más de ella, ¿no? Porque hay una necesidad de apertura y de diversidad también por ese sentido. Entonces, hay una persona que, pues, y esto lo hablamos en la universidad, que a lo mejor lingüísticamente no es lo correcto decir, pero sí es verdad que esa persona tiene la capacidad de producir su necesidad a través de la lengua, porque es el medio que tiene para expresarse y para hacerse oír, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Por mucho que no sea correcto, por mucho que no... ya cada uno a su percepción, ¿no? Pero hay una persona que tiene pues, o una crisis de identidad o una necesidad de decir su identidad porque no se corresponde con lo que siempre se ha encasillado a las personas y tiene esa necesidad de decir, pero no es que sea poner la E, ¿no? Por inclusión. Es porque no es lo que socialmente representa tu identidad con lo que corresponde a ser mujer o hombre, en este caso que estamos hablando. Entonces, yo creo que es más el hecho de rebelarse contra lo establecido social, ¿no? Que es una convención. El género es un constructo, obviamente. Entonces, pues obviamente las personas que dicen lo de masculino y femenino, al fin y al cabo, no estamos hablando ni de biología ni de nada, estamos hablando de sociedad, ¿no? En México tenéis, por ejemplo, la cultura Mushe, creo que es de México, y esa cultura siempre se ha respetado y es más, tiene un prestigio enorme. Y no ha pasado, y a que no pasa nada, pues lo mismo. Bueno, ya que consideramos que ustedes tres se dedican sobre todo a la parte más importante, porque realmente es muy, muy fundamental en la vida de la sociedad, que es la educación. ¿Ustedes qué acciones colectivas desde comunidad, educación o arte creen que pueden mantener vivas las lenguas? Yo pienso que la primera práctica y la más básica es la lectura, que eso también estamos perdiendo a nivel muy, muy fatal, que la gente no solo está perdiendo su lengua materna, sino también, por ejemplo, aprende otras lenguas mal. Por ejemplo, hay gente que habla en español muy bien, pero no escriben bien. Es decir, no nativos. Vale, entonces sí. Por ejemplo, también hay algo que me preocupa, es que la gente también aprende lenguas sin aprender un poco más detrás de la lengua, un poco de la lectura, de la cultura, el arte, el teatro. Es decir, yo sé que no a todo el mundo le gusta, por ejemplo, el arte, no sé qué, esas cosas teóricas, entre comillas, pero la gente está aprendiendo mal su lengua materna y otras lenguas por no leer. No, la gente no sabe un poco detrás de la lengua. Entonces yo creo que la lectura es la práctica más importante, la verdad. Y luego la escritura. Sí, pero no hay tiempo a hablar. O sea, la gente de hoy en día quiere aprender un idioma con haber visto 3 cosas en internet y ya está. O sea, no hay un proceso, no hay un... hay una frase de Ray Bradbury que en The Fahrenheit 451, es una obra que a mí me cambió la vida, y que dijo que el momento, al existir la cremallera, cuando nosotros tenemos un suéter o cuando tenemos una cremallera, nos falta ese momento de reflexionar, de pensar, de qué se haría si se tuviera un botón, ¿no? Que tú tienes que pensar, que tienes que meterlo por ahí, ¿no? Y ese momento es la parte que le falta a la humanidad de reflexión de cara a las cosas, ¿no? Una cosita, para pensar. Mira, tú tienes razón, es que no estoy culpando a nadie porque al final todos estamos un poco bajo como dice Paulo Freire, estamos bajo el control de la pedagogía del oprimido al final, porque el sistema actual ahora no nos permite a leer, a escribir, a reflexionar, como has dicho. Entonces no estoy culpando a nadie, por supuesto. Al final
no sé, tiene que ver un poco con el sistema mundial, en nuestros trabajos, nuestros horarios muy duros, pero lo que yo intento y no sé si funciona, y quiero decir que tenemos que intentar como profesores, como gente que habla más de una lengua, educar, empezar con nuestros amigos, lo que sea, nuestras familias. Eso es lo que podemos hacer hasta el momento porque no estamos en el poder. Claro, es muy fácil. Por ejemplo, nosotros que somos profesores de lengua Eso. vamos a ver, con lo que dices tú, ¿cómo se aprende la lengua? ¿Cómo se aprende a leer? Pues leyendo. ¿Cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo. ¿Cómo se aprende la literatura? Eso. Leyendo textos, transportándonos al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XVIII, viendo Eso. cómo pensaban, relacionándolo con las artes del teatro, del museo. O sea, se aprende como en un viaje en el tiempo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Yo por mi parte lo hago. En vuestro caso, sí, clarísimo que sí, claro, por supuesto, porque Sí. los docentes compartimos ese macrocosmos de pensamiento, de que todo Sí. esto tiene que sobrevivir de alguna forma. Porque también nosotros como profesores somos aprendices del arte de elegir el contenido muy bien, la verdad. Ay, qué bonita esa frase, me la voy a apuntar. Gracias. Bueno, chicos, todavía estoy aquí, ¿eh? O sea, yo pues me mantengo calladito durante 10 años, perdón. Y yo quiero compartir algunas cosas con ustedes. O sea, cuando pues ustedes estaban hablando, yo pues me quedé como, bueno, pues mírame pues enfrente de como gente buena, ¿no? ¿Sabes? No, Como no para nada, gente chicos, normal. o sea, gente que... Falta el café, es que tienes que traer el café para tener este que chip. sabe lo que están diciendo. Y nada más, pues soy nuevo en estas cosas del idioma y todo eso. Por eso no opino mucho, pero yo tengo algunos, digo, conocimientos acerca de este tema. Y como profesor también, como dijo Abrar, es más la literatura, ¿sabes? Y todo eso, el uso de libros, pero lo que más me destaca es, digo, no sé si ustedes, porque yo siempre hablo desde mi punto de vista, desde todo lo que he vivido, ¿sabes? En Nigeria, y para mantener viva las lenguas nativas aquí en Nigeria, creo que la única cosa o lo que necesitamos es utilizar aplicaciones. Porque, bueno, yo digo eso por el tema de la globalización normal, porque, bueno, les voy a dar un ejemplo. Mira, español pues ya está como muy popularizado. Todo el mundo pues puede aprender un idioma como español a través de su teléfono, utilizando eso. Y si hay no sé, digo, un vínculo o una herramienta así para aprender lenguas nativas, o sea, como Igbo, Hausa, Yoruba, creo que nos va a ayudar. ¿Ok? Porque la gente en Nigeria, o sea, estamos en ese punto en donde utilizamos nuestros teléfonos más que socializarnos, ¿sabes? Y es un gran problema porque no estamos aprendiendo algo de verdad, sino comunicarnos, ver vídeos en YouTube o TikTok o algo así. Y si estamos utilizando y creando maneras de aprender un idioma, especialmente nuestros idiomas, eso creo que nos van a ayudar tanto. Porque siempre, sí, porque siempre con mis estudiantes, siempre les recomiendo este sitio web o una aplicación o YouTube, incluso mi canal de YouTube también para aprender cosas, especialmente el español. Pero si yo tengo si yo tengo confianza, o sea, en mi lengua nativa, sí, la verdad, o sea, me va a dar el gusto de enseñarla, pero no puedo,
Así que lo único que yo sé es inglés, también el español, y estoy utilizando ese método de pasar o transmitir mis ideas a mis estudiantes. Ujú. Pero ya, creo que es todo eso. Y también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, la verdad. Ujú. Al final sí, como las aplicaciones son una realidad ahora, o parte de la Exacto. realidad. Sí, sí, sí. Exacto. Ujú. Esa la selección natural, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Entonces, pues Sí. obviamente los idiomas ya no se aprende con un libro solo, ¿no? Ya hay No, más no, recursos no es más visuales y más directos, ¿no? Ujú. Para aprender. Hablar con vosotros ahora mismo me parece a lo mejor alguien que venga, mi abuelo, por ejemplo, que tiene casi 90 años y viene y me ve hablando con un chico de Nigeria y con una chica de Jordania y un otro de México, va a decir como, pero ¿esto qué es, no? Pero tanto ha cambiado el mundo. Sí. Como 4 continentes. Sí, Wow. como, claro. Exacto. Que esto te parece. Y la IA, ¿no? Que yo he visto gente mayor hablando en TikTok con la IA y la gente mayor diciendo, pero ¿cómo estás hoy? Pero ¿qué tal estás? Pero ¿cómo te va? Yo estoy aquí con mis hijos, mis nietos y mira, el pequeño está, no sé qué. Y yo me quedo alucinado, chicos, de lo mucho que puede ayudar a una persona eso, ¿no? Que al fin y al cabo Sí. es tecnología, pero sí es verdad Sí, que hay un componente benevolente, ¿no? Bondadoso en todo eso. Entonces yo creo que si alguna vez, no sé, tenemos tiempo o algo, podemos hablar un poco, por ejemplo, de todo eso a nivel psicológico, las redes sociales, la lengua, la salud mental. No sé, ¿qué os parece? A mí me parece genial. Ah, caray. Eso sí me interesa. Parece genial. Gaby es la jefa. Yo solo recomiendo porque creo que sí. me parece que todos tenéis ideas y experiencias y como dijimos, como tenemos de todas las partes del mundo, entonces eso es muy interesante, ¿no? Y necesario. Necesario, ¿no? Sí, sí. Ujú. A ver, Sería guay, súper guay. Me parece una idea muy guay. Súper guay, ¿no? Muy súper guay. Súper. Súper. No, de hecho yo quería decirle que, o sea, de hecho mientras decía hablar de la cuestión de que ya no se lee y que Miguel dijo es que ya no hay tiempo, ¿no? Me dio mucha gracia, pero también pensé en el sentido de, es que muchas veces pensamos o nos damos la idea de que es que ya no hay tiempo, pero realmente sí hay tiempo, pero justamente cada uno lo elige en las cosas en las que puede aprovechar su tiempo libre, ¿no? Y es verdad que hoy día tal vez ya no es tan común ver a personas que practican la lectura desde un libro físico, pero ya cuando Teo mencionó lo de la cuestión de las aplicaciones, como dijo, ¿no? O sea, adaptándolo ya pues a la globalización en la que hoy día estamos, también pensé mucho, ¿no? Realmente en cómo el sentido de que Teo mencionaba, ¿no? O sea, estaría súper padre y que creo que en algún futuro no estaría súper mal que en algún punto él quisiera incluso empezar ese proyecto, ¿no? De crear una aplicación para poder aprender incluso lenguas, no sé, locales, en el caso del Igbo, o sea, no sé, o sea, yo pensé y me aluciné mientras ustedes hablaban, o sea, yo me transformé a otro mundo metaverso. Ahí yo no inventes, aprendiendo en una aplicación, una lengua local, ¿no? O sea, estaría muy padre porque hoy día, sobre todo las nuevas generaciones, ya nacen con el teléfono, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, uno quisiera pensar tal vez como de, ay, no saben lo que está pasando en el mundo actual o lo que tú quieras, pero realmente no, o sea, consumimos redes sociales como TikTok e infinidad de cosas y nos enteramos realmente de lo que pasa en el mundo. Y simplemente creo que uno se adecúa a lo que le gusta, a sus preferencias, y realmente puede aprender muchas cosas acorde a lo que guste, ¿no? También acaban de mencionar sobre la inteligencia artificial, que tenemos muchas plataformas como Gemini, ChatGPT, ¿no? Y que en algún punto también te acostumbras, ¿no? Como que en algún punto sabemos que hoy día ya no es tanto desear tal vez como decir, ChatGPT, resúmeme todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas es una IA y también se puede equivocar o lo que tú quieras, pero en algún punto creo que ciertas herramientas que muchas veces nos tenemos que adaptar, pues también de alguna manera nos ayuda a que no solamente estemos en el día a día,
sino también pues aprendemos, ¿no? De hecho, mientras Miguel mencionaba, ¿no? De esta cuestión de cómo a veces uno se puede meter a conversar con la IA, o sea, yo en algún punto lo hice, pero simplemente como para, ¿no? O Todos sea, hemos llamado, me vas a perdonar, Gabri, porque yo no, o sea, yo soy de este tipo de españoles que dice wifi en vez de wifi y dice chat GPT en vez de que es algo muy español. Otro día podemos dedicar otro programa a esto porque os juro que no vais a dormir por la noche. no, de hecho, Pero no te preocupes, o sea, créeme que yo también era de las personas que me inició, o sea, creo que apenas yo comencé a usar ChatGPT en este año y apenas este año yo supe de su existencia, pero también yo decía, ¿qué? ChatGPT, algo así, ya ahorita como ya estoy muy familiarizada con él, ya es a ChatGPT, ¿no? O sea, ya ChatGPT es mi mejor amigo. De hecho, yo este año dejé de tener interacción social, pero porque me la pasaba platicando con él, ¿no? no, pero escucha que hay gente que les llama chati, en plan, amigo, o le da las gracias. Le da las gracias y le dice, por favor, gracias. A ver, que es un robot, es que tú no puedes decirle, hola, ¿qué tal estás? A ver, que yo entiendo que una persona mayor que no tiene, o un niño, pero una persona como nosotros, que lo utiliza como para trabajar como herramienta, como yo, por ejemplo, lo puedo usar en determinados momentos, a mí a veces se me va la pinza y le digo, bueno, gracias, era la respuesta, porque me pregunta, es que fijaos, me pregunta, ¿es la solución que estabas buscando? Y yo, al ver la emoción de no me puedo creer que me haya respondido a la primera, le digo, gracias, por favor, es lo que estaba, eres genial, siempre a mi disposición. No, es que sí, o sea, de hecho, pues sí, o sea, yo, por ejemplo, tal vez no suelo, o sí suelo darle a veces las gracias, pero me pasa a mí todo lo contrario, cuando de repente me da algo que yo no era lo que estaba buscando y fue de que, a ver, le mando nota de voz como de, a ver, entiende que lo que te quise decir es esto, y me encanta que jajaja, disculpas, Gaby. Aquí sí. Y luego ya te conoce, porque cuando tienes la cuenta te conoce y te dice, ¿quieres que te lo relacione con no sé qué, no sé cuánto, por la educación, porque eres profesor? Y en plan, por favor, es que ¿dónde has estado toda mi vida? Sí. Es maravilloso. Es alucinante, pero es terrorífico también, ¿eh? Pero bueno, es necesario porque viene para quedarse. Entonces, tenemos que aprender a convivir con ello. Como eso, como lo que dije antes del planeta de los simios, igual. Tenemos que convivir con algo que sabemos que pues están a un nivel que puede ponernos en peligro como especie y convertirnos en una película de Spielberg de la noche a la mañana. Pues puede ser, sí. Eso también lo podemos discutir la próxima vez, no sé. Porque... Espera, voy a apuntar, dices para el programa 50 que tengamos, ¿no? Porque creo que has dicho ya el 51, puedes poner ya el 52. No. A nivel psicológico, eso también, no sé si se puede es maravilloso, hablar de sí. ello también, pero no sé, no voy a hablar más porque hay muchas cosas que contar y yo no dejo de hablar, por eso... No, pero está muy bien lo que dices, Abrar, está súper bien, o sea, me encanta que quieras hablar de estos temas porque ya nadie se para a hablar de ellos y yo creo que es como al fin y al cabo la persona que no quiere ver, ¿no? Que ve un problema y no quiere ver, que se está muriendo y no habla de la muerte, ¿no? Yo creo que debemos hablar como... Tenemos una misión al fin y al cabo como docentes y como tenemos divulgadores. una lengua al final. Al final tenemos una lengua. Hay que usarla bien. Exacto, hay que usarla como instrumento de... Ya, si tienes el instrumento, entonces ya está. Usarlo, ya está. Lo demás, magia. Mano a la obra. Sí, Mano a la obra, muy bien esa expresión. ¿Cómo qué fue? Manos a la obra. Oh, manos a la obra, ok. Vamos a la obra. Nos vamos a entender muy bien. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, o sea, me encantó todo el debate, la verdad, como ya se lo había mencionado a Miguel, creo que de manera personal, o no lo sé, ya de tantas veces que lo digo, ya no me acuerdo, pero creo que lo que más me gusta y nos gusta como en general a todo el proyecto es justo esto, ¿no? El espacio y sentir que las personas que nos acompañan se sienten pues cómodas. ¡Adoro los finales felices! Y que nos damos cuenta que, porque sabemos, ¿no? Podemos tener días malos, días buenos,
y que en algún punto de esos días de cansancio y cosas así te pones a preguntar como, ¿vale la pena continuar con esto? O sea, ¿realmente vale la pena? Y cosas así. O sea, que creo que muchas veces la mayor motivación del equipo de dialéctica social es eso, ¿no? O sea, el escuchar y pasar buenos momentos con las personas con las que podemos intercambiar muchas ideas. Miguel ya lo decía, ¿no? O sea, puede ser muy loco, incluso para nosotros algunas veces, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que estoy sentada aquí y puedo estar platicando sin moverme, sin salir de mi país y estar platicando e intercambiando ideas con alguien de España, de Jordania, de Nigeria, ¿no? Entonces, nos gusta mucho eso, ¿no? El saber, y como lo decía Miguel, hay muchos temas que se tienen que hablar, ¿no? O sea, porque si no se habla, pues al final de cuentas, aunque puedan parecer muy incómodos algunos temas socialmente, es necesario hablarlos, es necesario seguir deconstruyéndonos, que es parte de los objetivos o del parte fundamental de la misión de dialéctica social, es eso, ¿no? Entonces, ya para que podamos cerrar, obviamente, gracias porque nos están acompañando, pero me gustaría que ustedes, cada uno de ustedes compartiera una frase breve de cada uno, que empezara como para cuidar las lenguas del mundo, yo le pediría, no sé quién quiera empezar. Bueno, pues para cuidar las lenguas del mundo, pues yo le pediría a cada padre, la verdad, que hable su lengua materna con sus hijos, especialmente como todos los días, o sea, en casa. Sí. Sí, eso pues le pediría eso, la verdad. Me encanta, sí. Yo de hecho estoy hablando de mi experiencia personal, porque es muy importante, sí. Sí, porque creciendo solamente inglés, hasta pues me mandaron a una escuela de puro inglés, así que pues pues no tengo motiva. Pues, fíjense. Wow. Pero bueno, es así que todos los días en casa desde pequeño pues sí es muy importante. Yo también, yo quería decir lo mismo que Teo, la verdad, porque como profesora siempre, si el padre o la madre no hablan bien, no hablan la lengua materna bien y constantemente, entonces estamos en una situación muy grave, la verdad. Sí. Y gracias por mencionar tu experiencia, Teo. Me encanta porque has tocado la llaga, no sé cómo se dice. ¿Cómo? La fibra. No sé. Te ha tocado la fibra, ¿no? Es como que te ha emocionado, te ha tocado la fibra. No, la llaga, como la herida. La llaga, no, la llaga, okay. no, ¿qué dice? Yo lo he escuchado, de hecho, hurgar la herida, ¿puede ser? No sé. Sí. ¿Cómo has tocado? No sé. Estoy traduciendo literalmente del árabe, creo. Pero de hecho yo lo he escuchado tal como tú lo has dicho, Abraham. ¿Sí? Sí, me has dicho, le has dado la llaga. Hurgar la herida, creo que se dice hurgar la herida. Vale, creo que sí. Gracias, sí. Pero bueno, tenemos una palabra maravillosa de español y árabe que es azúcar, o sea que eso te lo puedo perdonar. Sí. Pues mi frase, chicos, es un poco revelatio divina. Y yo más o menos le diría a la gente, bueno, para cuidar las lenguas del mundo, yo le pediría a la gente que está muy bien pensar en la utilidad de las cosas, ¿no? Porque obviamente somos seres que estamos trabajando y que estamos todo el rato pensando, pero también es importante recordar quiénes somos y estar orgullosos de a dónde hemos llegado, ¿no? Y de que somos el producto somos el producto de la supervivencia de nuestros antepasados, ¿no? Y nuestro legado. Entonces, está muy bien pensar en que nuestros hijos tengan un futuro y tengan unos estudios y que hagan cosas para que les sirvan en un futuro, pero la vida es un instante, la vida es un momento, mañana puedo estar muerto y al fin y al cabo me voy a llevar a la tumba una cultura, el cúmulo de un legado que necesito transmitir y eso es gracias a la lengua y si está muerta no se puede hacer. Entonces ese es mi mensaje revelador para el mundo. Muy bien,